Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos han sintonizado en esta hora. Te saluda tu amigo y hermano el pastor Isaías Cabrera, como siempre agradecido con el Señor por el privilegio que nos concede estar acá en vivo. Gloria al Señor, aquí en Maná del Cielo, con el propósito de exaltar el nombre de Jesús, anunciar su nombre y proclamar su buena noticia, el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Les recomiendo, hermanos, hermanas, en estos días que tengan mucho cuidado, estos días festivos donde hay mucha festividad, hay mucha comida, que tengamos cuidado, ¿verdad? De no sobrepasar la línea y vayamos a entrar en la glotonería. Mucho cuidado. No olvidemos nuestros días de ayuno, que debemos de ayunar. Estemos constantes en la oración para que nos mantengamos firmes, como Dios quiere que estemos en su camino, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. No descuidemos en ningún momento nuestra vida espiritual. Amén. No caigamos en el afán en que anda la humanidad estos días. La gente se afana en andar en compras, andar para allá y para acá y preparando comidas, preparando esto, y podemos descuidar si no estamos, como dijo el Señor, mirar por vosotros mismos. Amén. Tenemos que mirar por nosotros mismos, aleluya, de que nuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los cuidados de esta vida. Y no vaya a venir de repente aquel día. ¿Cuál día? Bueno, la venida del Señor no sabemos en qué momento será, ni el día ni la hora, nadie lo sabe. O puede sorprendernos la muerte también. Entonces tenemos que estar, como dice la palabra del Señor, aleluya, vigilantes. Que seamos vigilantes en nuestra vida espiritual, que no nos descuidemos, gloria al Señor, porque el apóstol Pedro nos recomienda, dice, velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda mirando a quien devorar. Amén. Al cual resistir firmes en la fe. Mucho cuidado, velad. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, nosotros a veces nos descuidamos, nos desapercibimos, pero el enemigo no, el enemigo, él anda como león rugiente, mirando, esperando una oportunidad que nosotros nos descuidemos. ¿Para qué? Para meternos zancadilla, para hacernos caer en tentación, para enfriarnos nuestra vida espiritual. Mucho cuidado, amén. Hay muchos cristianos que el mes de diciembre se enfrían, que no quieren llegar a la iglesia, no le dan deseo de congregarse. ¿Por qué? Porque se descuidan en la oración, tienen en poco los cultos de oración, tienen en poco las vigilias, se olvidan de las vigilias de oración, y no debemos hacer eso. Tenemos que estar vigilando constantemente nuestra vida espiritual. Eso se lo doy como una recomendación, amén, que no se vaya a descuidar. No descuide sus periodos de oración, no se deje de congregar, hermano, hermana, no deje de ofrecerle al Señor periódicamente los días de ayuno, amén, gloria al Señor. No deje los días de ayuno, no porque es diciembre vamos a dejar de ayunar, o vamos a dejar de vigilar, o vamos a dejar de congregarnos y nos vamos a ir tras los afanes, tras las vanidades de esta vida. No. Tenemos que estar constantemente vigilantes en nuestra vida espiritual. Gloria al Señor. Les amo en el amor de Cristo y les digo estas palabras para exhortarle a que tengamos cuidado de no descuidar nuestra vida espiritual. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Envío un saludo a todos los hermanos que nos ven en todos los lugares a través de este canal de Alma Visión. Gloria al Señor. Siempre recuerde que su servidor
siempre anhelo de que usted apunte las citas bíblicas que vamos a estar mirando, escudriñando en esta preciosa hora. Amén. Agarre una libreta, una pluma, un lápiz y apunte las citas bíblicas. Gloria al Señor. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo. Alabado sea Cristo. A partir del versículo 21 en adelante. Gloria al Señor. Y le puse como tema, si usted quiere ponerle tema a las citas bíblicas que usted va a anotar, póngale ahí el deber de perdonar. Amén. Gloria a Dios. El deber de perdonar. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo y te glorifico y te doy gracias por este grande privilegio. Ahora, Padre mío, en el nombre de tu santo Hijo amado, me dispongo a exponer tu palabra, Señor. Y te ruego, Padre Santo, Señor, por todos los que en esta hora están sintonizados y los que van a ver este programa después también, Señor, que usted les bendiga en grande manera, les dé el poder entender tu santa palabra, les abra los ojos del entendimiento, Señor. Abra nuestros oídos, abra nuestro corazón, Señor, para que estemos atentos a tu palabra y que esta, tu santa palabra, todos la podamos entender, porque le pedimos que usted nos abra, Padre bueno, nuestro entendimiento, Señor. Alumbre, Señor, nuestros ojos y abra nuestro corazón, Padre, y nos conceda estar atentos a tu palabra. Y mientras tu palabra, Padre bueno, está siendo expuesta, concede que, Señor amado, usted confirme su santa palabra con las señales que siguen a tu palabra, Señor. Que aquellos que estén enfermos, Señor, sean sanados por el poder de tu palabra. Al estar exponiendo tu palabra, Señor, aquellos que están oprimidos por el maligno, oprimidos por el diablo, sean librados, sean liberados por el poder de tu palabra, Dios mío, y por el poder de tu Santo Espíritu y por el poder del nombre de Jesucristo, tu Santo Hijo amado, Padre bueno. Para la gloria y la alabanza de tu nombre, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. El apóstol Pedro se le acercó al Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar en el versículo 21 del capítulo 18 de San Mateo. Amén. Ya el Señor les había dicho lo que deben de hacer cuando un hermano peca contra otro hermano. ¿Cuál es el proceso que se debe de seguir? Gloria al Señor. Debemos de hablar primeramente con el hermano a solas. Si no te quieren escuchar, porque hay personas que se niega a hablar, que no quiere hablar con nadie cuando está muy ofendido. Y entonces hay que traer un testigo. Y si no oye con testigos, tiene que hablarse, decirse a la iglesia. Y si no entiende ni aún así, entonces hay que tenerle por publicano, dice la palabra. Bueno, entonces escuchando este procedimiento que el Señor Jesucristo dio, el apóstol Pedro le entró una curiosidad, ¿verdad? Y le pregunta al Señor en el versículo 21 de San Mateo 18 y le dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Para el apóstol Pedro, perdonar 7 veces era demasiado. Pero quería saber si el Señor aprobaba el perdonar al hermano que peque contra nosotros o contra él, como dice aquí. ¿Hasta 7? ¿Hasta 7 veces tengo que perdonarlo? Aunque ya a Pedro se le hacía mucho perdonar 7 veces. Yo quiero decirle que
por causa de no perdonar a los hombres sus ofensas, por falta de no poner en práctica lo que el Señor nos dice. Hay muchas personas que están enfermas físicamente. Hay enfermedades que son causadas precisamente por el falta de perdón, por no perdonar de corazón de la manera que Dios quiere que perdonemos. Y el Señor se refiere naturalmente que a su pueblo, porque es el pueblo de Dios, el verdadero cristiano evangélico, el verdadero nacido de nuevo, que ha experimentado el perdón de parte del Señor. Alabado sea Cristo. Porque el verdadero cristiano, el que realmente ha nacido de nuevo, que es un verdadero evangélico, porque hay muchas personas que se dicen cristianas, pero que no son cristianas. Hay personas que se dicen que son evangélicos, pero que en realidad no son verdaderos evangélicos. Hay personas que se dicen hijos de Dios, pero en realidad que no son hijos de Dios, por cuanto no se han arrepentido de corazón y no se han rendido de corazón a Cristo y no se han dispuesto a hacer la voluntad de Dios. El verdadero hijo de Dios es aquel que verdaderamente está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Alabado sea Cristo. En la Biblia hay una mujer que se llamaba Jezabel, y la encontramos en el libro de Apocalipsis, y el Señor, quejándose de una de las 7 iglesias de Apocalipsis, le dice: tengo unas cosas contra ti, tengo algo contra ti. Le dice de que tienes a esa mujer que se llama Jezabel, la cual infunde a mis siervos a fornicar. Y le dice, esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Quiere decir que esa mujer que estaba metida en esa iglesia de Apocalipsis, que tenía el espíritu de Jezabel, pero se decía profetiza, pero Dios le dice, se dice profetiza, porque no era profetisa, solamente se decía ella que era profetisa. Una cosa es que nosotros nos digamos cristianos o nos digamos evangélicos, que nos digamos hijos de Dios, y otra cosa es que seamos hijos de Dios. Dios quiere que realmente seamos lo que decimos ser. Alabado sea Cristo. Y el verdadero cristiano, el verdadero evangélico, es aquel que hace la voluntad de Dios. Es aquel que se dispone a obedecer las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. En pocas palabras, el cristiano verdadero que ha experimentado el perdón de Dios, el verdadero evangélico que ha sido perdonado por Dios, que ha experimentado la gracia, la bondad, la misericordia y el perdón de Dios, al mismo tiempo que el Señor le ha concedido el ser perdonado sus pecados, al mismo tiempo asumimos una responsabilidad ante los ojos de Dios, de que así como el Señor nos perdonó a nosotros, estamos en el deber de también perdonar a los que nos ofendan. Y ahí es donde muchos cristianos le fallan a Dios. Y por eso, repito, hay muchos cristianos evangélicos que siempre están enfermos físicamente, espiritualmente, y que no hay un crecimiento espiritual en sus vidas porque no han perdonado a los hombres sus ofensas. Aquellos que les han hecho una ofensa,
no lo pueden perdonar de todo corazón. Ahora, el Señor nos enseña en su palabra la manera en que debemos de perdonar. Cuando Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces. Y el Señor le responde, aleluya. Verso 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y si usted echa matemáticas, saca la cuenta cuántas veces son 70 veces 7. Oiga, oiga, oiga. Ahí haga una multiplicación. 70 veces 7 son 490 veces. Si no estoy mal en mis matemáticas. 490 veces he de perdonar al hermano que peque contra mí. No solamente 7 veces, como Pedro le preguntó al Señor, que si eran suficientes veces, 7 veces suficiente era para perdonar. Jesús le dijo, no, aún 70 veces 7. Aleluya. Entonces ahí el Señor le da una enseñanza por medio de una parábola. Gloria a Dios, esta es una linda parábola que tiene un subtítulo y dice, los 2 deudores. El Señor utiliza esta parábola para instruirnos, para enseñarnos, para darnos a entender cómo debemos de perdonar. Alabado sea el Señor. Y dice el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Para que usted entienda esta parábola y cómo el Señor nos quiere enseñar, primero tiene que entender que el rey del que está hablando el Señor en el versículo 23 está tipificando a Dios. Tipifica a Dios, ese rey. Y dice el versículo 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esa persona, póngase usted en ese lugar, esa persona es usted y soy yo también. Amén. Lo voy a repetir el versículo 24. Esa persona que fue presentada delante, uno que le debía 10,000 talentos. Dice, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahí póngase usted. Es usted y soy yo. 10,000 talentos en los tiempos de Jesús. Un siervo que debía 10,000 talentos era una deuda que no se podía pagar, era impagable. Por eso le dije que ahí tiene que ponerse usted o yo, esa persona, ese siervo que le fue presentado al rey, representa al pecador, representa a usted y a mí, que no podíamos nosotros pagar la deuda de nuestro pecado. 10,000 talentos era una deuda impagable, imposible de pagar para un siervo que ganaba aproximadamente 1 denario su jornada al día. Era muchísimo dinero. 10,000 talentos que ni con toda su vida trabajando y aportando todo su salario para pagar esa deuda, no podría pagar esa deuda. Amén. Y es la deuda del pecado que teníamos nosotros para con Dios. Nosotros no podíamos pagar jamás la deuda del pecado. Ninguno de nosotros podía pagarle a Dios la deuda del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros jamás podríamos redimirnos a nosotros mismos, jamás podríamos hacer un sacrificio por nuestros pecados, porque ese sacrificio nuestro no iba a tener ningún efecto, porque sería el sacrificio de un pecador que no tendría efecto ante la presencia del Señor. Ahora, verso 25.
A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía. Ordenó el rey venderle a él, a su familia y todo lo que tenía, a sus hijos, a todo. Pero dice la Biblia, dice la palabra del Señor. Entonces aquel siervo, el versículo 26, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. En pocas palabras, aquel siervo está implorando misericordia. Suplicaba y decía: ten paciencia y yo te lo pagaré todo. Es cuando nosotros nos humillamos a Dios y le pedimos a Dios que nos perdone, que en realidad nosotros no podemos pagar la deuda, pero si Él tiene misericordia y nos perdona, dice el verso 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, el rey, que tipifica a Dios, dice que movido a misericordia. Dios es un Dios de misericordia, que aunque Él sabe que nosotros no podemos pagar por nuestros pecados, pero Él en su gracia, en su bondad y su misericordia, porque nuestro Dios es misericordioso. La Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia, porque es por su misericordia que los que estamos en su camino, estamos en su santo camino, no por los méritos que nosotros hayamos hecho, no por nuestras obras que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por su bondad, porque Él tuvo piedad de nosotros, tuvo piedad de mí, y fue movido Él a misericordia y perdonó mis pecados, perdonó mi deuda que no podría pagar yo jamás, la deuda del pecado. Alabado sea Cristo. Fue movido a misericordia. Amén. Y dice la Biblia, le soltó y le perdonó la deuda. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y venimos a los pies del Señor Jesucristo y le pedimos perdón por nuestras iniquidades, nuestros pecados, por nuestras faltas. Y Él, en su grande amor y misericordia, nos perdona. Ahí experimentamos el perdón, experimentamos la bondad, la gracia y la misericordia. Cuando nos rendimos a Cristo, nos humillamos al Señor y le pedimos que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras ofensas, que perdone nuestras deudas. Y Él, movido a misericordia, como lo hizo con este siervo, le perdonó y le soltó. Lo dejó libre, porque el Señor es el que nos liberta de la esclavitud del pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud después de que experimentamos el perdón de Dios? Vamos a ver la actitud que tomó este siervo, que el Señor le perdonó, que el Señor le perdonó toda la deuda. Recuerda que eran 10,000 talentos, que era una deuda impagable. Nuestra deuda, nosotros, la deuda del pecado jamás la podríamos haber pagado por nosotros mismos. Fue por la gracia y la misericordia de Dios que envió Él a su Hijo para que su Hijo pagara el precio de nuestros pecados. En el capítulo 53 de Isaías, en el versículo 5 y 6 dice la Biblia que el Señor en su misericordia castigó a su Hijo. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestros pecados fue sobre su Hijo Jesucristo. Ese castigo que el Cordero sufrió en la cruz del Calvario, que Él mismo fue clavado y derramó su sangre
por nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestros pecados, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Bendito su nombre. Ahora vemos la actitud que tomó este siervo, que recién acaba de recibir la misericordia, la bondad y la gracia de Dios al ser perdonado. Y dice el versículo 28, mire qué actitud mala tomó este siervo que acaba de experimentar el perdón y la misericordia. Dice verso 28, pero saliendo aquel siervo, ¿saliendo de dónde? De la presencia del Señor, del Rey, que lo acaba de perdonar. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Ahora compare la deuda que le debía este siervo a este otro siervo. Halló a uno que le debía, a uno de sus consiervos que le debía una cantidad muy pequeña, 100 denarios. Era una cantidad pequeña comparada con la deuda impagable que le perdonó el rey, en este caso, Dios mismo. La deuda que Dios nos perdonó a nosotros era una deuda inmensa que nunca nosotros hubiéramos podido pagar por nuestra propia, vamos a decir, nuestras propias justicias o nuestras propias obras. Pero fue por su misericordia que el Señor, al ver que no podríamos nosotros jamás pagarle, el Señor proveyó a su Hijo, el Cordero de Dios, para que su Hijo pagara el precio de nuestra deuda. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vemos este siervo que recién sale de ser perdonado y encontró a un siervo que le debía una deuda pequeña. Esas son las ofensas, simbolizan las ofensas que nos hacemos unos a otros, comparadas con las ofensas tan grandes y la deuda del pecado que teníamos para con Dios. Nuestras ofensas entre nosotros no son tan grandes comparada con la ofensa de nuestros pecados que teníamos para con Dios, la deuda tan grande. Alabado sea el Señor. Pero este siervo se le olvida de que su Señor le perdonó su deuda y recién acaba de salir de ser perdonado. Acaba de experimentar el perdón, acaba de experimentar la misericordia, y ahora que encuentra a su siervo que solamente le debe una pequeña cantidad de 100 denarios, no le quiere perdonar. Mira lo que hace. Dice que asido de él, lo agarró. Amén. Le ahogaba, quiere decir que le agarró del cuello y le ahogaba, lo estaba forzando y le decía: págame lo que me debes, paga lo que me debes, págame lo que me debes. Y lo apretaba del cuello, dice que le ahogaba. Amén. Entonces su consiervo, aquel al que estaba ahogando, dice, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Fíjese, si usted examina la Biblia, este consiervo está usando las mismas palabras que usó este siervo también para con el rey. Las mismas palabras de súplica. Ten paciencia para conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que utilizó él para con el Señor que le perdonó la deuda. Dice el verso 30, mas él no quiso. ¿Se da cuenta? Experimentó el perdón, se le fue perdonada la deuda,
Pero ahora que le están pidiendo a él que perdone, ahora él no quiere perdonar. Dice que el siervo le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Verso 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Lo obligó, lo metió en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Amén. Ahora, esa escena la vieron muchos siervos. Fue visible, lo hizo en público. El agarrar a su consiervo del cuello y apretarle el cuello. Lo hizo en público porque los demás consiervos lo vieron. Verso 31 dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Cuando los consiervos vieron esa mala actitud que él tomó y cómo había forzado a su consiervo, agarrándolo del cuello y apretándole y todavía encerrándolo, metiéndolo en la cárcel hasta que pagara todo, se entristecieron mucho los consiervos y fueron y le contaron a su señor, al rey, al que le había perdonado a él la deuda. Fueron y le contaron lo que este siervo había hecho con su consiervo. Cuando nosotros no perdonamos, oiga, el Señor lo sabe. ¿Hemos sido perdonados por Dios o no hemos sido perdonados? Si Dios nos ha perdonado la deuda de nuestros pecados, si hemos experimentado el perdón de parte del Señor, estamos nosotros también con la obligación de perdonar también a los hombres sus ofensas. Si hemos realmente experimentado el perdón, estamos obligados, debemos de perdonar de todo corazón las ofensas que nos hayan hecho. Quien nos las haya hecho, debemos de perdonar. Hablo con el pueblo de Dios. Hablo con los que se dicen que son verdaderamente cristianos, verdaderos evangélicos. Y también hablo con los que, si no han experimentado el perdón de Dios, yo te invito a que lo experimentes. Yo te invito a que le pidas perdón a Dios por tus pecados. El Señor es perdonador. El Señor, al que Él viene, al que se humilla a Él, Dios no lo rechaza. El Señor dice, Jesús nuestro Señor dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Si tú vienes humillado ante el Señor, le pides perdón, le pides misericordia como este siervo que experimentó el perdón, pero que ahora le toca a él perdonar, ahora él no quiere perdonar. ¿Me entiendes? Dice que los consiervos que vieron la escena, que él no había perdonado a su consiervo, sino que lo había agarrado del cuello y lo había metido en la cárcel, fueron y le contaron al Señor, le fueron y le contaron al rey. Entonces, ¿qué hizo el rey? Lo mandó llamar. Sí, mandó llamar a aquel siervo que el rey le había perdonado una deuda de 10,000 talentos, una deuda que no podría pagar jamás. Pero que Dios en su misericordia, cuando Él le pide misericordia, le pide que tenga paciencia con Él, el Señor, al ver que no podía pagarle, le perdona. Pero él actuó mal, hizo una mala actitud para con su consiervo. Y ahora el Señor lo manda a llamar. Y cuando lo traen, este siervo llega ante el Señor, ante el rey. Lo primero que le dice el Señor, le dice al rey: siervo malvado. Mire cómo nos cataloga el Señor cuando no perdonamos. Cuando hemos experimentado el perdón del Señor, hemos experimentado la misericordia, la bondad, la gracia de Dios, y ahora nos toca a nosotros perdonar a otros, y ahí es donde le fallamos a Dios. Ahí es donde no queremos
perdonar, le fallamos a Dios y Dios nos dice, siervos malvados. Si no perdonamos, el Señor nos va a decir, siervo malvado, yo te perdoné la deuda de tus pecados y tú no quisiste perdonar las ofensas de tu prójimo, las ofensas de tu hermano, no quisiste perdonarlas. Le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Cuando nos humillamos y le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona. Y el Señor perdona, en verdad, el Señor perdona y olvida nuestros pecados. La Biblia dice que de esta manera el Señor nos perdona. Dice que perdona nuestros pecados y esos pecados que nos perdona los sepulta en lo profundo de la mar. Y lo más lindo que dice el Señor, que nunca jamás se acordará de ellos. El Señor perdona los pecados, sepulta los pecados en lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Bendito sea su nombre. De esa manera quiere que Dios perdonemos, que perdonemos de corazón y que olvidemos las ofensas que nos han hecho. A su nombre sea toda la gloria. Entonces el Señor le dice, mira, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también? Oiga, no debías, se fija que hay un deber. Si hemos experimentado el perdón del Señor, tenemos el deber también ahora nosotros de perdonar a los hombres sus ofensas que nos hagan. Perdonarlas de todo corazón. El rey le pregunta, el señor de este siervo le pregunta, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿Se da cuenta? Los que hemos experimentado la misericordia de Dios, el perdón, la bondad y la misericordia, debemos también tener misericordia para con otros y también perdonarles de todo corazón sus ofensas. Que no guardemos rencores, que perdonemos de la manera que Cristo nos ha perdonado. Dice la Biblia, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y aquí el Señor Jesucristo, aplica la parábola. Aquí el Señor trae la aplicación a la parábola y dice, verso 35 del capítulo 18 de San Mateo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así como este señor, este rey, al que no quiso perdonar a su prójimo, a su hermano, a su consiervo, el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Podemos nosotros, oiga, ir al infierno por no perdonar? Claro que sí. Puede ser la causa de que nos perdamos por toda la eternidad en el lugar de tormento que se llama el infierno. Porque si no experimentamos el perdón de Dios, por nosotros mismos ser renuentes a perdonar. Porque el Señor dijo, así también hará vuestro Padre Celestial con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así hará Dios también con nosotros, que si hemos experimentado el perdón de Dios, pero a la hora que nosotros debemos de perdonar y no lo hacemos de todo corazón, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Y si Dios no nos perdona nuestros pecados, vamos a ir a morir llevando todavía la deuda del pecado y vamos a ir a perdición
a condenación eterna por no perdonar de todo corazón. Esto es serio, queridos hermanos y hermanas. Hay mucha gente que está en problemas con Dios, porque hay personas que han experimentado el perdón de Dios. El Señor les ha perdonado sus iniquidades, sus pecados, sus ofensas, pero ellos mismos no quieren perdonar a otros. Y esa es una causa de que muchos cristianos no crecen en el crecimiento espiritual que debe de haber en un cristiano. Hay muchos cristianos que siempre están achaquientos, siempre están enfermos, porque no llega la sanidad a sus corazones, porque están enfermos sus corazones, enfermas sus almas, porque no han sabido perdonar de todo corazón sus ofensas a quienes les han ofendido. Siguen guardando rencores, siguen guardando resentimiento en sus corazones, siguen enojados con personas que no quieran verlas. No quiero ver a esa persona, no quiero verlo ni en pintura. Ya le perdoné, pero no quiero verle, pero en realidad no le ha perdonado de corazón. Porque mire, cuando dice no quiero verle, no quiero que se me presente, no quiero volverlo a ver nunca, es una señal de que no han perdonado de la manera que Dios quiere que perdonemos. De la manera que Dios quiere perdonemos es de la manera que el Señor nos perdonó a nosotros. El Señor nos perdonó nuestros pecados. Los que hemos experimentado el perdón de Dios, sabemos que el Señor nos perdonó y que Él sepultó nuestros pecados en lo profundo de la mar y que nunca más se acuerda de ellos. Por lo tanto, si yo he experimentado el perdón, tengo la obligación, estoy obligado a perdonar a cualquiera que me ofenda. Debo de perdonar. Alabado sea el Señor. Y para mí es fácil perdonar. ¿Por qué? Porque he experimentado el perdón. Para mí es fácil perdonar. Porque en el momento que yo digo, si Dios me perdonó una deuda tan grande que yo jamás podría haber pagado, ¿cómo no voy a perdonar las ofensas pequeñas o grandes? Porque al que sea grande la ofensa que me haga un hermano o un prójimo, no se compara esa deuda con la gran deuda que se me perdonó a mí. Las ofensas que me hacen, por muy graves que sean, por muy grandes que sean, no se compara con la deuda que yo tenía para con Dios. No se compara con las grandes ofensas del pecado que yo tenía para con Dios, y el Señor me perdonó. Entonces para mí es fácil perdonar a quien peca contra mí, a quien me ofende, porque yo veo esas ofensas que me hacen, por muy grandes que sean, yo las veo pequeñas comparadas con la deuda grandísima y la grande ofensa de mis pecados que yo tenía para contra Dios y que Dios me ha perdonado. Por eso se me hace fácil perdonar, porque siempre digo, no se compara esa ofensa que me hicieron a mí con la ofensa que yo tenía tan grande para con Dios y que el Señor me ha perdonado. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Obedezcamos al Señor. Si no has experimentado el perdón, en esta noche tú puedes experimentar el perdón de Dios. Hoy pídele perdón por tus pecados. Esa deuda grande que tú tienes para con Dios, que tú nunca la puedes pagar, esa deuda, ya Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Solamente humíllate al Señor, pídele perdón al Señor y el Señor te garantiza el perdón de tus pecados. El Señor te garantiza perdonar tus iniquidades si tú te arrepientes de todo corazón y sinceramente de todo corazón le pides perdón a Dios. Experimenta el perdón. Tú que no puedes perdonar a otros, tal vez no has experimentado el perdón y necesitas experimentar el perdón de Dios. Por eso mucha gente no puede perdonar porque todavía no ha experimentado el perdón de sus pecados,
no ha experimentado el perdón de Dios. Y necesitas tener esa experiencia linda del momento que somos perdonados. El momento que el Señor quita las cargas del pecado de nuestra vida es algo lindo y nos deja ir libres, porque el pecado tiene a mucha gente esclavizada. Esos pecados no perdonados son una carga en tu vida. Por eso la vida se te hace una vida muy difícil, porque vas cargando con la deuda y la carga del pecado. Ven al Señor, confiésale tus pecados, pídele perdón al Señor y el Señor te perdonará. Como dice el cántico de los sembradores, ven hoy a Él y Él te perdonará y vida eterna Él te dará. Pero ven a Él hoy, ven a Él, ven a Cristo, ven a Él a hoy, no mañana, porque mañana, ¿quién nos garantiza el día de mañana? Hoy es el día de salvación. Vamos a ver un último versículo. Mira que se me corrió el tiempo rápido. Ya nos quedan 6 minutitos nada más. La epístola de Santiago, capítulo 5 y versículo 16. Dice Santiago capítulo 5 y versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Es palabra de Dios. Confiésense, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. ¿Se da cuenta que tiene que haber una confesión de faltas, de ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seamos sanados? ¿Sanados de qué? De las enfermedades físicas y enfermedades espirituales. Debemos de confesarnos nuestras faltas y perdonarnos nuestras faltas los unos a los otros. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a otro versículo en el libro de Proverbios. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Capítulo 3 y versículo 7. Dice la palabra del Señor: no seáis sabio en tu propia opinión. Teme a Dios, teme a Jehová y apártate del mal. Los que están apuntando a Proverbios 3, capítulo 3, versículo 7. No seáis sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Dios, en pocas palabras, sé reverente para con Dios y sé obediente a Dios. Dios en su palabra nos ordena, nos manda, porque Dios es un Dios de mandamientos. Amén. Usted sabe que cuán famosos son los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Mandamientos quiere decir algo que Dios manda, algo que Dios ordena. Y aquí dice, nos da el mandamiento: teme a Jehová y apártate del mal, y será medicina a todo tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hay una medicina efectiva para todas las enfermedades. Amén. Y es el temerle a Dios, el ser obediente a Dios, el ser reverente para con Dios, el hacer lo que el Señor nos ordena, lo que Dios nos manda. Es una medicina, será una medicina para todo tu cuerpo. Repito, hay personas que están enfermas y se ora por ellos, se les unge con aceite y no sanan, porque hace falta que ellos confiesen sus faltas, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Se da cuenta? Hay que accionar, tenemos que accionar, tenemos que hacer lo que el Señor nos ordena, nos manda que debemos de hacer. Gloria al Señor. Perdonar de todo corazón.
aleluya, y confesarnos nuestras faltas unos a otros es un deber. Y dice que será medicina a todo nuestro cuerpo. Habrá salud en nuestro cuerpo y dice que será refrigerio para nuestros huesos. Un refrigerio es un sustento, es un alimento para nuestros huesos también. Oiga, recibimos sanidad en todo nuestro ser, en nuestro ser espiritual, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y también recibimos medicina para nuestro cuerpo. Queridos hermanos y amigos, hagamos lo que el Señor nos manda. Pongamos en práctica la palabra. Amigo, amiga, si no has experimentado el perdón, hoy puedes experimentarlo si tú quieres. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dobla tus rodillas. Ahí donde estás, dile: Señor, Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia pidiéndote perdón por mis pecados, por mis rebeliones, Señor. Te pido, Dios mío, que perdones todos mis pecados. Reconozco que te he ofendido, que soy un pecador, pero en esta hora he oído tu palabra y te pido perdón por mis pecados, Señor. Señor, límpiame, lávame en tu sangre, Señor, y sepulta estos pecados, como dice tu palabra, en lo profundo de la mar, y nunca más te acordarás de ellos, Señor. Lávame con tu sangre, Señor Jesús, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. Amén, amén. Que Dios les bendiga y que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Dale otra repasadita al capítulo 18, versículo 21 de San Mateo. Que Dios te bendiga y hasta el próximo jueves, si Dios lo permite. Que tengan todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo de parte de tu amigo el pastor Isaías Cabrera. Dios los bendiga.